Señor, que tú permitas que tu palabra nos sea de bendición a cada uno en particular. Sabemos, Señor, que lo es siempre, pero a veces tú la haces, Señor, de alguna manera como más efectiva o eficaz, no sabemos, Señor, más directa. Nos aludimos más, Señor, nos sentimos más aludidos. Y de alguna manera, Señor, tú nos corriges, nos reprendes, pero también, Señor, nos exhortas y nos animas, Señor, con tu palabra bendita por medio del ministerio de tu Espíritu Santo. Y eso es lo que te rogamos ahora, Señor. Permite, Padre, que mi mente y mi corazón y mis labios, Señor, sean controlados por ti, a fin de que puedas, Señor, hacer uso de tu legado, Señor, del legado de tu palabra, de una manera apropiada para comunicarla a mis hermanos. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y buscar en su Biblia el texto de Hechos capítulo 4, desde el versículo 32 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 32, y vamos a leer hasta, yo diría que hasta el versículo 16 del capítulo 5. Les voy a dar tiempo para que lo busquen y de manera que podamos ir refiriéndonos al texto en cada ocasión. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba en ti? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no está en tu poder? ¿Por qué, pues, pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Nosotros estamos viendo acá que hay una iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva en Jerusalén, donde evidentemente el Espíritu Santo se había manifestado de una manera portentosa y los creyentes iban aumentando en gran número. Lo vemos y lo leemos acá a una manera, podríamos decir, vertiginosa. Y había una serie de manifestaciones de esas conversiones. Eran conversiones genuinas, sin lugar a duda. El Espíritu Santo estaba obrando, estaba dando convicción de pecado, y las personas estaban naciendo de nuevo, naciendo espiritualmente.
Sus vidas eran transformadas necesariamente. Había una serie de evidencias que son las mismas evidencias que se ven entre nosotros hoy día, tantos siglos después, cuando una persona realmente se convertía, que estaban presentes esas evidencias en los que hacían profesión de fe en Cristo y se eran sumados a la iglesia, eran añadidos por el Señor a la iglesia. La primera de ellas, si nosotros vamos al capítulo 2, un poquito atrás, y vamos a ver que el versículo 43, cuando dice, sobrevino temor a toda persona, versículo 41 del capítulo 2 dice, así que los que recibieron su palabra, la predicación de Pedro, la palabra del Señor, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estas evidencias, que digo yo que todavía están presentes en los que de verdad se convierten al Señor Jesucristo, comenzaban por el bautismo. Una persona se convertía al Señor Jesucristo, recibía la palabra de Dios en su corazón y daba testimonio de ello, de haber recibido a Cristo mediante las aguas del bautismo. Esa era la primera de todas ellas. Ningún verdadero creyente en Cristo, ningún verdadero converso puede excluir el bautismo. Es cierto que el bautismo no salva a nadie, pero sin embargo, una manifestación de obediencia, y la primera manifestación de obediencia a la ordenanza del Señor es precisamente bautizarse como consecuencia de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador, haber nacido una nueva vida, haber sido sepultado el viejo hombre y nacido juntamente con Cristo, renacido, resucitado juntamente con Cristo. La segunda manifestación era andar en el temor de Dios, que es lo que dice el versículo 43 del capítulo 2, dice, sobrevino temor sobre todas personas. Y cuando hablamos del temor de Dios, sin lugar a dudas, que implica el hecho de que lo que Dios piensa o lo que Dios dice, lo que Dios define como bueno es lo que nosotros precisamente anhelamos y desechamos lo que Él considera pecaminoso. Y andar en el temor de Dios no es otra cosa que sencillamente tomar en cuenta a Dios, lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios ordena, lo que desea Dios en todas y cada una de las actitudes y decisiones que tomamos en nuestras vidas. Ya para los hermanos, Dios era una variable fundamental en sus vidas. Lo que Dios decía, lo que Dios establecía, la palabra de Dios se convertía, sin lugar a dudas, en la ley, la práctica diaria de cada uno de ellos. Cuando una persona se convierte a Jesucristo, se bautiza. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo y es añadido a la iglesia, sin lugar a dudas que el temor de Dios está presente en su mente y en su corazón. Para él es importante lo que Dios dice, lo que Dios piensa sobre cada aspecto de su vida, porque anda en el temor de Dios. No quiere desagradar, no quiere ofender a aquel que le recibió y que le perdonó y que le salvó por gracia. La tercera característica la vemos en el versículo 44, cuando dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, que estaban todos juntos. Dice, los que habían creído estaban todos juntos. Y esto es también una señal clara de un verdadero creyente. Un verdadero creyente se congrega. Si una persona dice, no, yo me convertí a Cristo, yo soy cristiano, pero yo no voy a ninguna iglesia. Bueno, sencillamente deberías de estar dudando sobre la realidad de tu comunión con el Señor y de tu conversión. Porque los creyentes son parte de la iglesia universal, pero se congregan en una iglesia local. Interactúan ya no con sus amigos del mundo, con sus relaciones de trabajo, con sus relaciones de estudio, sino que interactúan con otros que son de su misma naturaleza. Personas que tienen como meta el reino de los cielos y que el Espíritu Santo mora en su corazón y que tienen un mismo sentir en Cristo y que importantizan y temen a Dios y a la palabra de Dios. Otra característica muy clara en la iglesia primitiva, en lo que yo he llamado la viña del Señor, haciendo uso de este refrán que muy comúnmente vemos que decimos, en la viña del Señor hay todo tipo de personas, de eso que vamos a hablar esta mañana. Es el hecho de que los verdaderos cristianos, sin lugar a duda, tenían una actitud de desprendimiento. Y lo vemos en el versículo 45, cuando dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y es muy simple eso. Es el hecho de que hay un compromiso que cada quien asume de darle al Señor lo que al Señor le corresponde. Y consecuentemente un verdadero cristiano no solamente es parte de una iglesia local, sino que está comprometido en el sostenimiento de esa iglesia local. Pero vamos a ir más adelante.
Evidentemente el versículo 46 habla de la regularidad en el congregarse. En el versículo 46 dice perseverando, y la palabra es interesante, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, ahí está claro. Los creyentes verdaderos se congregaban regularmente, dice perseveraban en esto de congregarse regularmente. No venían un día tal vez, o 2 veces al mes, o una vez a la semana, sino que cada vez que la iglesia estaba reunida, ellos eran la iglesia, estaban ahí presentes. No había otro sitio donde estar, sino ocupando su lugar en la iglesia del Señor. Pero fíjense que también habla de la celebración de la Santa Cena, dice partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y además de esto, alababan a Dios de una manera cotidiana. Todas esas son características, el bautizarse, el andar en el temor de Dios, el compartir, la comunión entre los santos, el ser desprendido y el ofrendar, el congregarse con regularidad, el celebrar la cena del Señor y también el alabar a Dios cotidianamente. Son manifestaciones de una genuina conversión. Y esto estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Y es lo que debe pasar en cada iglesia, lo que debe pasar también entre nosotros. Pero lamentablemente, en la viña del Señor ciertamente hay todo tipo de personas. Dios conoce cuál es la diferencia que hay entre pámpano y pámpano. La Escritura dice que el Señor dijo que todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, será quitado. Pero todo aquel que lleva fruto, dice, lo va a limpiar para que tenga más fruto. Y nosotros podemos mentir a los hombres, podemos hacer parecer que somos lo que no somos a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar, Él conoce los corazones. Estamos hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de las características que son propias a la totalidad de los creyentes en cualquier parte del mundo, comenzando, teniendo como modelo la iglesia primitiva, pero entonces ahora sí vamos a ir a nuestro pasaje que está en el capítulo 4 y capítulo 5 al final. Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 34 del capítulo 4 es el hecho de que había un desprendimiento tal que muchos han querido interpretar como una especie de doctrina comunista o socialista, que era lo que estaban practicando la iglesia primitiva en aquel tiempo. Dice el versículo 34 que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hay varias cosas que tenemos que señalar en cuanto a esto. En primer lugar, la iglesia de Jerusalén es un caso aislado. O sea, no vemos que en el Nuevo Testamento indique que esto siguiera sucediendo de esta manera. Era un caso muy particular, pero no solamente eso, sino que al poco tiempo comenzaron los primeros conflictos como consecuencia de este tipo de administración eclesiástica, donde había una regularización, o una regulación más bien es la palabra, de los bienes de todos los convertidos, y los apóstoles tenían esa responsabilidad de repartir de manera de que nadie padeciese necesidad. Los problemas van a venir tan pronto con el capítulo 6 de Hechos, cuando venga el momento vamos a predicar sobre eso, pues van a tener que nombrar diáconos, y es cuando van a ser nombrados los primeros diáconos, 6 diáconos que van a ocuparse de la labor de repartir de una manera equitativa y justa, conforme a las necesidades de los miembros de la iglesia, porque era el propósito que tenían al dar sus ofrendas, el hecho de que el que estuviese pasando alguna necesidad pudiese tener su necesidad cubierta con la manifestación de amor y las ofrendas de los demás. Pero esto es algo que no se constituye de ninguna manera en un patrón que tenemos que seguir. Se trata de una manifestación completamente espontánea, de una entrega incondicional, como consecuencia del hecho de que ya cuando tú te conviertes a Cristo, tú perteneces a Cristo en tu totalidad, tú tienes un nuevo dueño. Y es interesante este sentir, porque Cristo, dice la Escritura, que nos compró, y nos compró redimiéndonos de nuestros pecados, dice, pagando el precio de su sangre, el precioso precio de su sangre, invaluable precio de su sangre, y que no somos de nosotros, sino que somos de Él. Y no habla solamente de nuestras almas, habla de nuestras almas y habla de nuestro cuerpo y habla de nuestra propiedad y habla de todo lo que nosotros somos o tenemos. Si nos convertimos a Cristo, no podemos convertirnos parcialmente a Él, tenemos que convertirnos totalmente a Él, y consecuentemente Él es dueño de todo nosotros y todo lo de nosotros. Y este era el sentir que tenían ellos.
Con las conversiones, la iglesia de Jerusalén, los hermanos de la iglesia de Jerusalén cambiaron absolutamente sus prioridades económicas. No fue simplemente que se decidieron a sacar una parte de lo que recibían o de su patrimonio para donarlo a la iglesia. No, no, no. Para ellos ya lo que tenían no era de ellos, sino del Señor, y estaban dispuestos a darlo incondicionalmente. No se caracterizaba por ser una iglesia rica, sino que había muchas personas con muchas necesidades. Y los hermanos estaban simplemente convertidos, ellos y sus carteras también, y sus propiedades también, eran totalmente dados al Señor. Estamos analizando el pasaje. Y el primer análisis es que realmente no podemos de ninguna manera promover, por así decirlo, la propiedad comunitaria o el control absoluto de parte de las autoridades de los patrimonios individuales de cada uno de los creyentes como una doctrina eclesiástica. No es así. Pero sin embargo, el corazón que tenían los hermanos, la preocupación que tenían por los demás, por las necesidades de los demás, es algo que nosotros tenemos que asimilar. Y el concepto, la idea de que no solamente nosotros, sino lo nuestro también es del Señor, debe estar presente en nuestros corazones y en nuestras mentes en cada ocasión. Estar dispuesto a darnos. Como lo vemos, el propio apóstol Pablo hablaba de algunas de las iglesias nuevo testamentarias en Asia Menor. Porque dice, dieron aún más allá de sus fuerzas para suplir para los que tenían necesidad dentro del pueblo de Dios. El segundo punto, en cuanto al análisis de este pasaje que leímos esta mañana, es que presenta un contraste. Y tal vez ahí está el centro de la enseñanza. Un contraste entre la actitud de unos creyentes y de otros. Entre la actitud de Bernabé y la actitud de Ananías y Zafira. Dice el versículo 36 que entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y aparece un pero. Capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Saben algo? La Escritura nos muestra que los tres eran creyentes. Bernabé era creyente, sin lugar a dudas. Era convertido a nuestro Señor Jesucristo. Había nacido de nuevo, tenía su lugar en el reino de los cielos, pero Ananías y Zafira también. Nada indica lo contrario. Eran parte de la iglesia. Eran parte de la iglesia. Por eso es que decimos que en la viña del Señor es verdad cuando se dice que hay de todo. Hay creyentes entregados, consagrados, fieles, y hay creyentes que son sumamente carnales. Y hay incrédulos también, que se introducen, muchas veces engañándose a sí mismos. Pero los tres, en este caso, son personas que son parte de la iglesia. Y los tres también eran personas que estaban ofrendando. O sea, tanto Bernabé como Ananías y Zafira, pues dieron de lo suyo, sin lugar a dudas. Lo trajeron y lo pusieron, en los dos casos dice que lo trajeron a los pies de los apóstoles. Y esto implica varias cosas. Implica, en primer lugar, que tenían una confianza en el liderazgo que tenía la iglesia para fines de administrar los recursos. Lo trajeron a los apóstoles porque los apóstoles eran los que se estaban ocupando de distribuir en ese momento. Pero además de esto implica el hecho de que ellos estaban utilizando a la propia iglesia como una manera de canalizar sus ofrendas. Hay muchas obras de caridad por ahí, el mundo le encanta hacer eso, y los gobiernos también, sobre todo los gobiernos populistas, ¿verdad? De dar y repartir y asistir, etcétera, etcétera. Pero los creyentes normalmente utilizamos la propia iglesia local y la administración de la iglesia local como un instrumento para distribuir a otros. El hecho es que sus ofrendas, en un caso o en el otro, además de todo esto, fueron ofrendas espontáneas.
Ni a Bernabé le dijeron, ve y vende tu propiedad, ni tampoco se lo dijeron a Ananías y Zafira, sino que sencillamente ellos decidieron hacerlo. Era un patrón que estaban asumiendo los hermanos de la iglesia, estaban vendiendo sus propiedades porque tenían el cuidado de como comunidad velar los unos por los otros. Y saben algo, hermanos, analizando este pasaje, nosotros debemos reflexionar un poquito sobre lo que tiene que ver con la participación de los creyentes en la economía de la iglesia local. Un tema que en esta iglesia no se trata casi nunca, y yo tampoco voy a poner mucho énfasis en esto, pero debemos diferenciar lo que es una limosna de un diezmo y de una ofrenda. O sea, cuando tú das una ayuda puntual a una persona que está pasando por una situación de necesidad, eso se llama una limosna. Y normalmente son montos que resuelven el problema momentáneo, o sea, ayudan en la emergencia que tiene alguien. Tú le das una limosna o le das una ayudita, ¿verdad? Y perfecto, esto está muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto del diezmo, que no es de ninguna manera nuevo testamentario. Era aplicado para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No, en el Nuevo Testamento absolutamente no se habla de diezmos. Pero sin embargo, el simbolismo del diezmo está vigente, porque era un compromiso que el verdadero creyente, el participante del pueblo de Dios, tenía para con la iglesia. Los diezmos lo que hacen es que reciben lo que los hermanos por compromiso individual asumen para el sostenimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo a fin de precisamente cubrir esas necesidades. Entonces tenemos que diferenciar, o sea, cada uno de nosotros individualmente debe tener un compromiso que debe ponerlo en primer lugar en su lista de gastos mensuales. Un compromiso que voluntariamente usted debe asumir respecto a Dios, pero que deben ser fieles en el cumplimiento de ellos. Es con lo que se sostiene la obra del Señor, con lo que se sostienen los obreros del Señor, las misiones. Eso es muy distinto a dar ayudas puntuales en un momento dado. Sin embargo, hay otro tipo de ayuda que sí es puntual, pero que se refiere a momentos específicos en los cuales pues hay una necesidad y como consecuencia se hace un esfuerzo adicional a fin de traer ofrendas. Y es lo que hemos hecho muchas veces aquí como iglesia cuando de alguna manera pues nos solidarizamos con otras congregaciones, a veces en situaciones de calamidad, porque han habido fenómenos naturales que han hecho daño, emergencias médicas de otras personas, o lo que fuera, que entonces se dan ofrendas voluntarias para esos fines. En nuestra congregación no solemos recoger ofrendas, sino que utilizamos de los fondos de los diezmos, no, de las ofrendas regulares, porque no queremos llamarle diezmos, porque no son diezmos realmente. Aquí nadie sabe lo que gana ni lo que no gana nadie, ni le interesa a nadie saberlo tampoco. Pero tenemos que estar claros en que los hermanos de la iglesia primitiva participaban en la economía de la iglesia. Fuera que lo hicieran como unas ofrendas o como diezmos, no lo sabemos. Venían del judaísmo, a lo mejor pensaban que tenían que dar el 10%, pero no parece que fuera eso, porque vendían las propiedades y la entregaban totalmente. O sea, era una entrega incondicional que tenían. Ahora, ¿cuál es el patrón del Nuevo Testamento? 2 Corintios capítulo 9, para los que toman nota, voy a leer lo que dicen los versículos del 5 al 7. El apóstol Pablo da instrucción a la iglesia de Corinto y dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero la clave está en esto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces cada uno de nosotros debemos lógicamente pues asumir una responsabilidad delante del Señor. Y conforme a nuestras posibilidades, pues tenemos que
proponer en nuestro corazón cumplir con un compromiso que asumamos. Y estos hermanos de Jerusalén, sin lugar a dudas, que estaban dispuestos a darlo todo, porque se consideraban que habían sido comprados en su totalidad, no solo su cuerpo, no solo su mente, no solo sus familiares, no todo su ser y todos sus haberes por parte del Señor Jesús. Estamos viendo en el análisis de este pasaje que realmente estábamos hablando de creyentes, pero creyentes que tenían actitudes muy distintas. Y en cuanto a este tema de las ofrendas, mientras que uno pues vendió y entregó a los apóstoles y le dijo, distribúyanlo, los otros dos tuvieron una triquiñuela ahí. Bernabé fue transparente, fue espontáneo. Bernabé inclusive se le llama hijo de consolación en el mismo pasaje porque tenía un corazón tierno, un corazón tan tierno que cuando todo el mundo estaba huyéndole al apóstol Pablo, porque sabía lo que había hecho Pablo persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los creyentes, él es que toma a Pablo y lo lleva a los apóstoles. Un hombre con un corazón muy particular, dispuesto a proteger a su sobrino Marcos, simplemente porque el apóstol Pablo en un momento dado dijo, no voy a andar más con Marcos, y él pues entonces acogió a Marcos y comenzó a llevar a cabo las misiones con Marcos. Cuando Pablo decía que no quería seguir teniéndolo como compañero de misiones porque en el pasado ya se había echado hacia atrás a mitad de camino. Bernabé era un hombre muy especial, un evangelista incansable, fue misionero juntamente con Pablo y fue líder en la iglesia primitiva. Un hombre que sencillamente se entregó incondicionalmente al Señor para dedicar el resto de su vida al Señor. Pero sin embargo, Ananías con Zafira eran ofrendantes muy diferentes. En primer lugar, vemos que actuaron con hipocresía, con mucha hipocresía y con premeditación. O sea, se pusieron de acuerdo él y la mujer a fin de, mira, lo que vamos a decir es tal cosa, pero queremos aparentar ser igualito que Bernabé, por decir a alguien, que lo dimos todo. Y eso se llama hipocresía. Ananías involucró a su esposa. Involucró a su esposa en esa farsa que estaban. Y la esposa no debió de ninguna manera haberle hecho el coro, por decirlo así, o haber apoyado la actitud de su marido. Los dos se ve que tenían una misma actitud o un mismo corazón. ¿Y saben algo? Los cónyuges tienen una responsabilidad el uno sobre el otro. Dice la Biblia que cuando una mujer es creyente y el marido es incrédulo, la mujer puede ser un instrumento para la salvación de su marido y viceversa. Cuando ella es la incrédula y el marido es el creyente. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás hará salvo a tu marido? ¿Qué sabe tu marido si quizás hará salvo a tu mujer? La influencia de uno sobre el otro, no solamente sobre los hijos, sino también el uno sobre el otro. Y una buena mujer es capaz de preservar, de advertir y de librar al marido de caer en un pecado. Tenemos el caso de Jezabel, por ejemplo. Dice la Biblia que el rey Acab, dispuso su corazón a hacer lo malo, fue malísimo delante del Señor. Dice, porque su mujer Jezabel lo incitaba para ello. O sea que la Escritura en cierta manera asocia y responsabiliza a Jezabel por la influencia que tenía sobre el rey Acab, y Acab fue lo peor de lo peor cuando hablamos de reyes, él y Jeroboam. Pero por el contrario, recuerdo el pasaje siempre de Abigail, que tenía un marido que era un imbécil, por decirlo así. Un hombre tosco, rudo, malvado. Así lo describe la Escritura, Nabal. Y sin embargo, la buena actitud, la buena determinación, la sabiduría de ella, la previsión de ella, libró al propio Nabal de ser muerto por David y libró a David de matar y asesinar a Nabal y a todos los que estaban en su casa. Y el propio rey David, inspirado por el Espíritu Santo, alaba la actitud de esta mujer. Resguardó y guardó a su esposa. Hay momentos en el cual hay que decirle, no, mi amor, yo te quiero mucho, pero eso no va. Eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios.
Tal vez estás librando su alma. En este caso nosotros vemos que ellos hicieron, por así decirlo, un compinche en su farsa y trataron de engañar al Espíritu Santo. Porque es lo interesante, que pensaban que era a los apóstoles que estaban engañando, pero no eran los apóstoles, era el Espíritu Santo. La reacción del apóstol Pedro es tremenda cuando dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? El versículo 3 lo dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? El corazón. Dice la Escritura que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es necesario guardar el corazón. Porque si Satanás llena el corazón... ¿Pero era creyente? Sí, eran creyentes. Y la exhortación a nosotros como creyentes es de guardar sobre todas las cosas nuestros corazones. Porque ciertamente podemos ser tentados. Y Satanás puede llenar nuestra mente y nuestro corazón, como lo hizo con ellos, a fin de que podamos, en este caso de ellos, mentir francamente. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Puso Satanás en el corazón de Ananías y Zafira el mentirle. A los apóstoles creían ellos, pero realmente eran a Dios. Ellos quisieron aparentar que tenían mucha piedad, o tanta piedad como podía tener el resto de los hermanos que estaban despojándose de sus bienes y entregándolo todo en una manifestación de gratitud a Dios, como los demás. Pero sin embargo, ese desprendimiento y esa piedad no estaba en ellos, no estaba en su corazón. Eran unos hipócritas, y como eran unos hipócritas, lo que hicieron fue tentar al Espíritu Santo. Lo que le interesaba era la aprobación de los apóstoles, la aprobación de los demás. Ser parte de lo que estaban los demás haciendo. Tenían apariencia de piedad, pero con sus hechos lo estaban negando. Y la diferencia fundamental consiste no en la cantidad que dieron, ni si lo dieron todo o no lo dieron todo. Consiste en la actitud con que ofrendaron. Fíjense que no se enfatiza ni siquiera el monto de las ofrendas, sino las condiciones en las cuales fueron dadas las ofrendas. Consecuentemente, aún siendo creyentes, unos fueron, vamos a llamarle, manipulados por Satanás, mientras que el otro habría de ser bendecido por Dios. Hablando de Bernabé. Fíjense, hermanos, estamos en el análisis del pasaje ya concluyendo, que Dios se muestra radical en la obtención de sus propósitos. Vuelvo y repito, Dios se muestra radical en la obtención de sus propósitos. Versículo 4, dice, reteniéndola, no se quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios no necesita de nuestros recursos. Repito, Dios no necesita de nuestros recursos, pero sí espera fidelidad. Hermano Oscar suele decirlo cada vez que pregunta si alguno quiere un sobre para las ofrendas. No necesita de nuestros discípulos. Fíjense, como dice, reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, tú no tenías por qué vender tu propiedad, Ananías. Zafira, después que lo vendiste, el dinero lo tenían ustedes, no tenían por qué traerlo tampoco. ¿Por qué entonces mentir al Espíritu Santo? Es un problema de actitud. La falta de temor a Dios fue lo que hizo que ellos cayeran en esa tentación. Dice la Escritura, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 16:6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Hermanos, en la viña del Señor hay todo tipo de personas. Y quien se tiene que ocupar de limpiar a su iglesia es el Señor. De hecho, Él no delega esto sobre ningún ser humano, absolutamente. Él es quien limpia su viña. Vayan conmigo a
al libro de San Juan, un poquito atrás, el capítulo 15 de Juan. Y hablando de la viña del Señor, Juan capítulo 15, vamos a leer algunos versículos ahí, solamente los primeros del capítulo. Y fíjense lo que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, que dice, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Evidentemente el pasaje habla de la conexión, la permanencia que cada uno de nosotros tiene que tener en nuestra comunión con el Señor. Pero yo quiero enfatizar el hecho de que es el mismo Señor quien se ocupa, como lo hizo en la iglesia primitiva, de llevar a cabo, por así decirlo, la poda dentro de su iglesia. Y en este caso, Ananías y Zafira tuvieron un mal testimonio y por ese mal testimonio fueron juzgados. Y esto trajo como consecuencia que el propósito de Dios se cumplió cuando los hermanos de la iglesia primitiva comprendieron que era imprescindible que hubiera sinceridad e integridad entre ellos. Sinceridad e integridad entre ellos. El versículo 11 del pasaje que nosotros tenemos en Hechos, capítulo 5, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esta cosa. De ahí en adelante no era un asunto de si ofrendaban o no ofrendaban, era un asunto de que con Dios no se juzgaba, que al Espíritu Santo no se le mentía. Ese era el asunto, esa era la enseñanza, esa era la disciplina que el Señor estaba trayendo. Y fíjense, hermanos, que el testimonio de vida de los creyentes fue tal que dice el texto en el capítulo 14 que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, porque vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios utilizó la disciplina sobre Ananías y Zafira en una manera similar a lo que dice o advierte en 1 Corintios y en otros lugares más la Escritura, de cuando el Señor decide simplemente llamar a su presencia para que no sigan dando un mal testimonio a algunos de sus hijos. Y esa disciplina tan evidente a todos, que sencillamente cayeran muertos al instante, primero Ananías y al rato Zafira, pues hizo que las personas andaran derechito, dando un testimonio nítido, limpio, y el Señor seguía añadiendo a su iglesia a los que habrían de ser salvos. Las preguntas que debemos hacernos son las siguientes. En primer lugar, ¿somos nosotros, todos los que estamos aquí, parte de la viña del Señor? Porque hay algunos que solamente son visitantes, personas que vienen. Hay unos tours que hacen en Estados Unidos, creo que por California, que van a ver los viñedos, ¿no? Es diferente los que están trabajando ahí, cosechando y podando las matas para que puedan, pues, volver a producir cuando vuelve el ciclo de producción con nuevos pámpanos y nuevas uvas, ¿no? A los que van sencillamente a ver o a visitar. En segundo lugar, debemos cuestionarnos si realmente tenemos temor de Dios, porque eso fue precisamente lo que el Señor produjo en toda la iglesia. Y no solamente en la iglesia en Jerusalén, sino en todos los que habían oído sobre lo que había sucedido en Jerusalén, con esas dos muertes, esos dos llamados a su presencia que Dios hizo sobre Ananías y Zafira. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Y en este sentido, pues la pregunta es la siguiente: ¿has recibido tú a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Pero no se queda ahí solamente,
sino que si acaso tu respuesta es positiva y dices, sí, yo soy un creyente, una creyente verdadera, yo soy parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La tercera pregunta que debes hacerte es si estás produciendo frutos para Dios. Si tu vida realmente fructifica para Dios, si tienes consagración a Dios, si estás dedicado a Dios, o si pura y simplemente estás tentando a Dios. ¿Ustedes saben lo que es tentar a Dios? Tentar no es otra cosa que poner a prueba la misericordia de Dios. Y la longanimidad de Dios, a veces pensamos que es... Y en este caso no fue así. El Señor no quiso pasar por alto. ¿Era un asunto de dinero? No, no era un asunto de dinero. Era un asunto de corazón. ¿Por qué tentó Satanás tu corazón? Y muchas veces somos tentados y muchas veces somos consecuentes con esas tentaciones. Debemos andar en el temor de Dios si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y debemos producir frutos para Dios. No por fuerza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el análisis de este pasaje que les traí esta mañana a ustedes, hermanos. Vamos a orar y tal vez en un tiempo en el cual cada uno de los que estamos aquí podemos reflexionar sobre estas cosas y revisar nuestros corazones delante del Señor. Padre bendito, gracias por enviar a tu Hijo y Él pagar el precio, Señor, de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestra salvación. Gracias porque saldaste la cuenta de nuestros pecados, Señor, la clavaste en la cruz. Y somos tuyos, Señor. Somos tuyos de mente, de corazón, de alma, Señor. Y somos tuyos en todo, Señor. Y gracias, Padre, por tu diseño de la iglesia y habernos insertado en ella, Señor. Gracias por la comunión de los santos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra santa. Gracias por lo certera que es. Gracias por tus instrucciones precisas. Gracias por tus aplicaciones, Señor, por tu Santo Espíritu que la pone en nuestras mentes y corazones y labios, Señor. Oh Padre, guárdanos de tentaciones, Señor. Y permite que los que todavía son solo visitantes en tu iglesia, Señor, pues de una vez por todas, Señor, tu misericordia les alcance, Señor, y los incluyas en ella. Y que puedan, Señor, manifestar esa realidad, Padre, obedeciendo, Señor, tu palabra y dando cada uno de los pasos que son naturales, Señor, en un nuevo creyente, comenzando por el bautismo y concluyendo, Señor, con un compromiso en el sostenimiento de la iglesia local. La predicación de tu palabra, Señor. El ir por el mundo y predicar el Evangelio para que puedan ser salvos los pecadores. Gracias por este culto de esta mañana. Rogamos, Padre, que también esta noche tengas a bien pues estar con nosotros, asistirnos, Señor, a fin de que con tu unción el predicador, nuestro hermano Eduardo, pueda traernos, Señor, la enseñanza de tu palabra y podamos juntos adorarte, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves con tu bendición a nuestros lugares. Amén.